objetivo de la logoterapia es ayudar a que el cliente dé un significado a su vida. Sentimos que esta terapia lleva en común nuestras acciones ya que tenemos perspectiva y características de ella que concluyen y tienen mucho en común. Como cualquier ser humano, tenemos momentos de decadencia, problemas y acciones que nos llevan a tener incómodos, inolvidables momentos de sufrimiento, como también sentimientos de insuficiencia o una perspectiva negativa. Sin darnos cuenta de nuestra vida manejamos características de esta terapia, como lo es el no desvanecer en los momentos, ver el lado bueno de cada sentimiento negativo. Hablando de sus técnicas como la desreflexión, somos en muchas ocasiones seres obsesionados con nuestros problemas o metas, pero siempre tratando de tener en pie esas reflexiones. También está la confrontación, tratamos de ver la inadecuada forma de nuestra conducta y actitudes, siendo esto un apoyo para poder dar arreglo a esas ocasiones. Segundo punto, al entender a las personas desde esa perspectiva, debemos tener en cuenta su conducta y actitudes. Así podemos darle una oportunidad de mirada diferente a lo que ellos viven y así ellos pueden dar cambio a sí mismos a esas conductas destructivas. Antes de estar en lleno presentamos a Viktor Emil Frankl. Fue un neurólogo y psiquiatra austríaco que nació en una familia judía. En 1944, él, su esposa, sus padres y su hermano fueron enviados a campos de concentración nazis. Cuando la guerra acabó, Frankl era el único que seguía con vida. Frankl desarrolló su teoría y sus terapias psicológicas a través de sus experiencias y vivencias como prisionero en la Segunda Guerra Mundial. En 1959 publicó su libro clave que se llama El hombre en busca de sentido, donde describió su técnica y su teoría más conocida llamada como la logoterapia. La logoterapia se enmarca en el análisis existencial, un tipo de terapia con un marcado carácter filosófico que se centra en la búsqueda del significado vital ante el vacío existencial, causante de síntomas neurológicos, emocionales y físicos. La influencia de Kierkegaard, Heidegger y Husserl es notable en la obra de Frankl. Las personas siempre podemos dar un sentido a nuestras vidas, independientemente de las circunstancias en que nos encontremos. Esta búsqueda de significado constituye la principal motivación vital. Además, siempre tenemos un cierto grado de libertad, puesto que podemos decidir al menos qué actitud adoptamos ante la adversidad. La teoría del ser humano, sufrimiento y significado. Frankl consideraba que la experiencia humana tiene tres dimensiones: la somática, la física, la mental y la espiritual. Según este autor, el origen de las alteraciones psicológicas es la falta de fortaleza de la dimensión espiritual, así como de sentido de la vida. Y las técnicas de la logoterapia son el diálogo socrático, la reflexión, la confrontación y la intención paradójica. El diálogo socrático consiste en desafiar las interpretaciones que hace el cliente de distintos sucesos, es decir, su sistema de creencias, a través de preguntas basadas en la lógica. La de reflexión consiste en la atención excesiva a sus metas, a los problemas de las personas, lo cual genera ansiedad e interfiere con la vida. Y Frank denominó el primer caso como hiperintención y el segundo como hiperreflexión. La técnica de reflexión consiste en redirigir la atención de un modo adecuado y funcional. La tercera, la confrontación. La confrontación es una técnica básica de la psicoterapia en general. Se trata de hacer ver al cliente las incongruencias y la inadecuación de determinadas conductas y de actitudes de modo que pueda ser consciente de ellas y modificarlas. Y la intención paradójica es una técnica que consiste en hacer que el cliente identifique sus síntomas en contextos nuevos, promoviendo que el síntoma pierda su funcionalidad. Para nosotros es muy importante estas técnicas y conceptos anteriormente descritos para la aplicación clínica en psicología y en varias áreas, así como la medicina, la psiquiatría, porque los hechos y las evidencias que hacen notar que existe otra área en el ser humano, cuál es, de qué se compone, cómo está conformada, cuáles son sus señales, han sido muchos médicos, psicólogos y filósofos que buscan configurar y redescubrir esa otra parte. Uno de ellos fue Viktor Frankl, que decía que Freud buscaba que el humano busca el placer y Adler dice que el humano busca el poder. Y él dice que el humano tiene que buscar también el sentido porque le da lo que le da sentido a su vida y el para qué es su existencia. También buscó respuestas referentes de los científicos disponibles en la época, que eran Freud, Adler, Jung, Binswanger y Adlers. Y también buscó en los referentes filosóficos de los existencialistas, que son Scheler, Hartmann, Heidegger y Jaspers. Pero
Pero también las encontró cuando fue apresado y llevado al campo de concentración nazi, en donde allí en esas condiciones infrahumanas, viviendo situaciones innombrables y extremas, el doctor Frankl encontró y reafirmó lo que buscaba, cuál era el sentido de su vida, de su existencia, y logró conformar el análisis existencial y la logoterapia llamada Tercera Escuela Vienesa, y logró humanizar la psicoterapia. Las vivencias y las experiencias que agotaban el espíritu humano por la crueldad y la deshumanización de la vida en los campos de concentración, la permanente cercanía a la muerte al aspirar humo que salía de las chimeneas de las cámaras de concentración, la inminencia de las cámaras de gas, el abandono de la mayoría cuando se lanzaban al alambrado, en fin. Todas las atrocidades vividas en esa experiencia hicieron que el Dr. Frankl reconociera ciertos procesos de la conciencia humana. Encontró que sí se atesoraba una esperanza, un porqué, una idea de quien lo esperaba, de que ese sufrimiento no iba a ser eterno, podría resistir hasta el último momento, y encontró que en medio de la insensibilidad por el dolor extremo, al ser humano se puede refugiar en una vasta área que tiene a su disposición en cualquier instante, su medio interior, su vida interna que lo salva del quiebre psicológico y le preserva la vida. Descubrió que el ser humano tiene siempre y ante cualquier circunstancia una íntima y verdadera libertad, poder elegir cómo vivirla, decidir sobre la forma de afrontar esa circunstancia por más extrema y dolorosa que pueda ser. También aportó y observó aspectos como la increíble resistencia del cuerpo y encontró que en medio de la nada surge el interés religioso, caracterizado por la vivencia del amor por alguien, por ejemplo, en su caso, su esposa, por la riqueza de lo que ha hecho en el pasado y la contemplación de la naturaleza y el reconocimiento del arte. Es esa la otra idea y la otra esfera del devenir humano que va más allá de lo psicodinámico y que no es determinada ni por lo biológico ni por lo psíquico. Es la esfera del espíritu, es el terreno del nos, de lo trascendente que está más allá de la personalidad y que sin embargo la contiene. Eso es lo que hace la diferencia entre el proceso de curación de un paciente y otro. Es lo que animó para seguir a soportar las dolencias y las incapacidades. Es lo que lleva a la armonía al núcleo familiar a pesar de la enfermedad. Y es lo que le da consuelo ante lo irremediable. Cómo vivo las crisis, cómo afronto los retos, cómo resuelvo los problemas, cómo acepto las situaciones inamovibles, cómo respondo al desafío del vivir. Cuando surge el horizonte de la frustración y el vacío existencial, la carencia del sentido y la sensación de insatisfacción, de no pertenencia, de haber abandonado los anhelos más profundos. La logoterapia es el procedimiento indicado por Frankl para orientar hacia el valor, hacia el sentido, hacia la trascendencia, trabajando poco a poco, día a día, para conquistarlo. Esa lucha, esos actos, dignifican al ser y lo hacen libre de su propia circunstancia. Encontrar el sentido para que la vida hace soportable cualquier experiencia. La logoterapia entonces tiende un puente en el proceso de salud de enfermedad con la plenitud existencial, relaciona el proceso de curación con una vida llena de sentido y hace crecer la esperanza en una vida cada vez más profunda, plena e intensa. El presente estudio de caso único está sustentado desde el enfoque fenomenológico existencial, el cual pone su énfasis en la lucha por el sentido de la existencia y por ende en el apoyo a la búsqueda del mismo. A través de un proceso dialéctico se busca en primera medida comprender la forma como la consultante de 19 años había estructurado su mundo y estaba dando significado a sus experiencias actuales después de una situación límite de abuso sexual durante su infancia. Luego se prosiguió con el proceso psicológico, que brindara alivio a un vacío existencial, desencadenante de un diagnóstico de depresión mayor recidivante. Para ello se seleccionó la logoterapia, dado la importancia que otorga a los fenómenos antropológicos del ser humano, como son el autodistanciamiento y la autotrascendencia. Además, la mirada de la logoterapia permite ir más allá del plano de la neurosis, brindando importancia a la dimensión no ética o espiritual, y con ella apostarle siempre a una vida llena de sentido a pesar de cualquier situación de sufrimiento. El proceso psicoterapéutico se lleva a cabo bajo el lineamiento de cuatro pasos principales: salir, servir, sentido y sabiduría. A través de este lineamiento se logró que la consultante encontrara sentido no solo a su sufrimiento, sino a su vida en general. Técnicas logoterapia, ejercicios de reflexión, ejercicios de relajación sistemática, encuentros aplicando métodos como el diálogo socrático, la autobiografía siguiendo las etapas del desarrollo.
Para nosotros